como a través de la parte interna con los distintos sistemas. No es el único que se encarga del funcionamiento de los demás sistemas, sino que lo hace junto con el sistema endocrino. Esa es su principal función, ¿sí? Está compuesto por dos tipos de tejido, dos tipos de célula. Ahora vamos a ver que en esos dos tipos de célula hay una gran variedad, pero la primera gran clasificación que hacemos es en dos tipos de célula, que una es la propia del sistema nervioso, la neurona, y la otra es las células de sostén del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del sistema nervioso no hay solamente neuronas, ¿sí? Sino que también hay otro tipo de células que van a ayudar al funcionamiento de esas neuronas. Esperen que hay alguien que se quiere conectar. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar o ver primero la neurona. La célula propiamente dicha. La neurona es la célula estructural y funcional del tejido nervioso. Es la que tiene la función de transmitir el impulso nervioso. Es la única célula del sistema nervioso que se encarga de transmitir el impulso nervioso. De hecho, es la única célula del cuerpo que se encarga de hacer esta función. No así las otras células que veníamos hablando recién. Está dividida principalmente en tres partes. Dentro de esas partes, o sea, lo que vamos a ver más adelante es que hay distintos tipos de neuronas, ¿sí? Su variación tiene que ver con su tamaño, con su forma, con su función, ¿sí? Pero todas tienen como característica distintas partes o distintas composiciones del cuerpo, que van a ser también, obviamente, en base a cómo esté estructurada, va a ser diferente, ¿sí? Tanto su cuerpo, que es una parte, es la parte central, donde vamos a encontrar el núcleo, donde van a estar principalmente la mayor parte de los organelos, y después vamos a tener ramificaciones. La ramificación más larga es la que vamos a llamar axón, y ramificaciones más cortas que van a salir de ese cuerpo que se llaman dendritas. Dentro de esa misma ramificación del axón vamos a tener unas ramificaciones, unas arborizaciones al final del axón que van a tener unos contactos sinápticos o botones sinápticos. Bueno, esto es un poco lo que dije yo. Sí, el cuerpo o pericarium es la parte más desarrollada de la neurona, en donde se va a encontrar el núcleo, o sea, la información genética de esa neurona. Recuerden siempre que cuando hablamos de información genética, no estamos hablando solamente de esto de transmitir de padre a hijo o de una célula a otra, sino que también es la que se va a encargar de decirle a esa célula qué función celular tiene, cuál es su función, ¿sí? O sea, la información genética no es solamente aquello que se va transmitiendo de generación en generación, de célula en célula, sino también es la información que tiene esa célula y que le dice que esa célula hace eso, o se desarrolló para eso, o su vida va a durar tanto, todas las características que tiene como célula. No es lo mismo la información que tiene el núcleo de una célula de tejido adiposo que le va a decir que tiene que hacer tal función y que tiene que guardar en el 99% de su citoplasma grasa, que la célula de tejido nervioso o la neurona, que le va a decir a la neurona que tiene que encargarse de transmitir el impulso nervioso. Bien, las dendritas, que son prolongaciones receptoras, o sea, estas neuronas se van a encargar de percibir lo que está en el entorno, cerca de ella, y poder transmitir o recepcionar. Puede ser sensitiva, más adelante vamos a ver qué tipos hay, ¿sí? Pero se va a encargar de recibir esa información para poder transmitirla. Y el axón, que es la prolongación efectora, ¿sí? Por ella va a viajar el impulso nervioso para terminar en los botones sinápticos para poder hacer sinapsis, que es la comunicación entre neurona con otra estructura. No necesariamente sinapsis quiere decir de neurona a neurona, sino puede ser esa comunicación que existe con
una célula especializada que va a realizar una función determinada. O sea, por ejemplo, el músculo recibe señales de una neurona para poder realizar las contracciones, ¿sí? Eso lo hace a través del botón sináptico, que es como una dilatación de esa prolongación, de esa arborización del axón, ¿sí? En donde tiene ciertas características que por ahí vamos a desarrollar, no sé si las vemos muy por arriba ahora, las vamos a desarrollar más el año que viene. Bueno, lo que habíamos hablado recién. Ahí vemos entonces un cuerpo neuronal, cómo a ese cuerpo neuronal se comunica, por ejemplo, acá con otras prolongaciones de otras neuronas. Estas serían las dendritas, las prolongaciones más cortas que salen del cuerpo. Y vemos esta prolongación más larga, no necesariamente en el tamaño, no se fijen solamente por el tamaño, que es más larga, sino lo que tenemos que entender que dentro de de un cuerpo neuronal sí o sí puede salir, o sea, sí o sí tiene que salir un axón que va a ser el que va a transmitir el impulso nervioso. Va a permitir que ese impulso viaje. Y acá vemos, aumentado, sería un dibujo de lo que pasa acá dentro en el botón axónico, vemos cómo se realiza la sinapsis, o sea, cómo hay esta, que les había yo, dilatación del terminal, y a partir de eso se genera una comunicación con los receptores de la célula que va a estar al lado. En realidad, en esos botones sinápticos, ¿sí?, hay neurotransmisores. La célula lo que hace es transmitir un impulso eléctrico, ¿sí? Ese es el impulso nervioso, un impulso eléctrico que termina liberando en el final, en el botón axónico, neurotransmisores, o sea que es algo químico, para poder cambiar la permeabilidad de la membrana celular de lo que está al lado, ¿sí?, del tejido que tiene que estimular. O sea, es un cambio electroquímico que produce una modificación en la permeabilidad de la membrana celular de la célula con la que está haciendo sinapsis. Al permitir la permeabilidad de la membrana al lado, al cambiar esa permeabilidad, hace que puedan ingresar a la célula que está al lado distintas sustancias y eso cambie su funcionamiento. Si cambio lo que está alrededor de la célula, va a cambiar cómo esta célula se va o sea, el citoplasma de esa célula, la actividad de esa célula va a cambiar también. Eso es lo que tenemos que entender como principio de la fisiología. Al cambiar el medio con el cual la célula se relaciona, ¿sí?, va a cambiar lo que la célula haga en su interior. Mientras más adecuado sea, o mientras más, en realidad es homeostasis la palabra que tendría que utilizar, pero mientras más sea adecuado para el desarrollo de esa célula o de su función, sea el medio que está alrededor, ¿sí?, mejor va a funcionar esa célula. Va a aumentar su producción o va a disminuir su producción en base a cómo se relacione con el medio en el que está inmerso. Acá vemos que el axón, por ejemplo, que es esto que se ve acá, tiene como una especie, esto que ven acá en celeste, ¿sí?, son unas células que están adheridas a ese axón y que van a ayudar a que ese impulso nervioso pueda viajar a través de ese axón. Imagínense que una célula de tejido nervioso, una célula de un nervio raquídeo que sale de la si sale de la médula espinal y se transforma en nervio raquídeo, por ejemplo, el nervio ciático. ¿Habrán escuchado ustedes la palabra del nervio ciático? El nervio ciático es el nervio que sale de la zona, es un nervio, son un montón de nervios, ¿no? Es un paquete nervioso, de un plexo nervioso, o sea, de varios nervios que salen a la altura de las vértebras lumbares, que se juntan, forman un nervio grande, y ese nervio sale por la parte posterior, ¿sí?, se hace más interno, después pasa por debajo del glúteo, entre el glúteo medio y el piramidal, que son dos músculos. Por eso es que las inyecciones se dan por encima de la cola y no abajo en la cola, porque si yo pincho ese nervio me dejo rengo, ¿sí?
y bueno, y va pasando por distintas partes del cuerpo y llega hasta la punta del pie. O sea que hay nervios, ¿sí? Hay neuronas que salen desde la columna vertebral y llegan a la punta del dedo gordo, con lo cual hay neuronas que miden 1 metro de largo, ¿sí? Ese axón, ¿sí? Mide 1 metro de largo. Pero dije la prolongación más larga. Bueno, una vez que hace sinapsis con la médula espinal y se desarrolla y empieza a viajar el impulso nervioso, viaja por el axón, o sea que tiene 1 metro de largo para poder llegar y estimular, por ejemplo, un músculo o la sensibilidad del dedo gordo del pie. Lástima que no puedo dibujar porque siempre les hacía un dibujo en las clases sobre esto. Así que imagínense el largo que puede llegar a tener, ¿sí? Esa neurona. Profe, no entendí eso. Me quedó. Bien. No logré entender. Hay nervios, La ¿sí? neurona, digamos, tiene Sí. 1 metro de ancho más o menos, ¿no? De largo, de De largo. largo, largo. Sí, Eh, Viaja del sistema central. sí, todavía eso no hablé, pero bueno, la división. Y, claro, Sí, después lo vamos a ver cuál es la división, yo lo dejamos para ese momento, pero para que se imaginen, una neurona, que es la encargada de transmitir el impulso nervioso, ¿sí? Puede llegar a tener hasta 1 metro de largo. Por ejemplo, los nervios, ¿sí? Son axones, ¿sí? Es una parte de la neurona, ¿sí? Es la ramificación más larga de la neurona, que se propaga una vez que sale de la médula espinal. Es una sola neurona, ¿sí? O sea, son un grupo de neuronas, pero un solo axón, ¿sí? Va a viajar, ¿sí? A lo largo de todo el nervio para poder llegar al objetivo que tiene que estimular. O sea, que si supongamos que son los músculos del dedo gordo del pie, el axón va a tener que tener 1 metro de largo porque el nervio tiene más de 1 metro de largo, ¿sí? No hace sinapsis con otra neurona para poder llegar hasta ahí. Una vez que sale de la médula espinal, el nervio es solo un grupo, ¿sí? De neuronas que va a viajar y que no hace sinapsis en ese camino. Tiene que llegar directamente a lo que tiene que estimular. Entonces lo que vamos a tener es neuronas que van a tener 1 metro de largo y neuronas que van a tener micrones, ¿sí? De largo. O sea que hay una variedad de tamaño de neuronas que es muy grande. sí. Lo único que se me hacía en la cabeza, se me hacía raro era imaginarme, no sé a qué escala será, ¿no? Pero 1 metro adentro de mi cuerpo, eso es lo que se me hace 1 metro raro. de largo. Por eso te digo, imagínate lo grandes que son y los diferentes tipos, los diferentes tamaños que existen de neuronas. Entonces, por eso es que ahora vamos a ver cuál es la variedad. No es lo mismo. Las células que se encargan, por ejemplo, de transmitir ese impulso nervioso a través de ese nervio, ¿sí? Son neuronas que son multipolares, tienen una característica. Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver qué tipos existen para que ustedes sepan y bueno, no les voy a preguntar dónde se encuentra cada tipo, pero más o menos vamos a hablar de eso. Ahora, para poder transmitir ese impulso nervioso, esas neuronas están ayudadas con distintos tipos de células de sostén. Hoy cuando arrancamos les dije que existían las neuronas, que eran las que transmitían el impulso nervioso, y las células de sostén, que son las que ayudan, que se llaman microglias, ¿sí? Son las que ayudan a que la neurona pueda transmitir ese impulso nervioso. En realidad ayudan a su funcionamiento. Si vemos en la clasificación, las neuronas se pueden clasificar en multipolares, quiere decir que tienen un axón solo, siempre tienen un solo axón, siempre tienen un solo, por decirlo de alguna forma, cable por el cual va a viajar el impulso nervioso. Pero puede tener varias dendritas, o sea, varias ramificaciones, ahora hay un dibujito más adelante. ¿Sí? Estas son las multipolares. Del cuerpo celular hay muchas dendritas, las multipolares, de distintos tipos, distintas formas, pero muchas dendritas, muchas ramificaciones que van a recibir los impulsos nerviosos de donde vengan, ¿sí? Van a ser sinapsis o pueden ser sensores que van a encargarse de, por ejemplo, los terminales libres de
recibir o de sentir el dolor para poder transmitirlo por el axón. Pero siempre tienen un solo axón. Esas son las multipolares. Las bipolares, ¿sí?, que tienen dos ramificaciones principales, ¿sí?, del cuerpo celular y un solo axón, siempre es un solo axón por el cual va a viajar el impulso nervioso. También están las unipolares, donde sería que la misma ramificación, que acá no está, sería esto así, esta es la monopolar o unipolar, es que de la misma ramificación, fíjense, sale tanto las dendritas como el axón. Esos son los tipos de neuronas que existen en base a sus prolongaciones. Unipolares, bipolares o multipolares. Siempre es un axón y dependiendo de la cantidad de dendritas que tenga, o sea, de donde venga, donde recepcionen las distintas señales, los distintos impulsos, es las ramificaciones, ¿sí?, que van a salir siempre del cuerpo neuronal, es la clasificación en base a su forma. Después vamos a ver que tienen distintos tipos de funciones. Vamos a ver neuronas que son sensitivas, que son aquellas cuyas prolongaciones están unidas, por ejemplo, a fibras nerviosas aferentes, o sea, que van a traer el impulso nervioso hacia el sistema nervioso central. Neuronas que son motoras, que lo que van a hacer es llevar el impulso nervioso desde el sistema nervioso central hacia la periferia. E interneuronas que se van a encargar de comunicar una neurona con otra neurona. Fíjense lo que dice acá, el 99% de las neuronas, 99.9% de las neuronas son interneuronas, o sea, son para comunicarse entre ellas. Sirven también entre esas interneuronas, son por ejemplo las que se encuentran en el cerebro y que se conectan entre ellas para lograr una respuesta. ¿Sí? O sea que lo que nosotros conocemos como nervios, que tienen neuronas obviamente en su interior, ¿sí?, no equivalen todos los nervios a 0,01% de las neuronas que tenemos en el cuerpo, ¿sí? La mayor parte de las neuronas las tenemos dentro del sistema nervioso central y son para comunicarse en el sistema nervioso central, para elaborar respuestas. Mientras que el resto van a ser o sensitivas o motoras y se van a encargar o de llevar la información o de traerla. Bien, acá está en realidad esto creo que está dentro del trabajo, ¿sí? Y es explicar un poco qué tiene que ver con fibras aferentes, eferentes, somáticas y viscerales. Aferentes son las que van a traer la información, ya sea de la sensibilidad, ¿sí?, del dolor, de las sensaciones, de las distintas glándulas, ¿sí?, si son viscerales, o somáticas, del dolor, temperatura, tacto, presión. Toda la información que nosotros tenemos o que es recibida por el sistema nervioso central, ¿sí?, es a través de fibras aferentes. Si son somáticas, ¿sí?, serán recibidas y serán conscientes. Si son viscerales, no son tan conscientes. Y las eferentes son aquellas que van a estimular algún órgano, ¿sí?, o en realidad algún órgano o sistema, ¿sí? Ya puede ser algo muscular, como puede ser la contracción de un músculo voluntario, como es el músculo estriado, o algo que sea visceral, por ejemplo, para algo que ni siquiera nosotros tenemos la percepción. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo está nuestro estómago, si está relajado, si está contraído, si se está moviendo o no, y eso lo hace, por ejemplo, por el músculo liso. Eso es involuntario, ¿sí?, y es controlado por fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo.
ya hablamos de las neuronas, ahora hablemos de las células que no son neuronas y que se encuentran en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso. Ustedes estudiaron, por ejemplo, o están estudiando en el trabajo el cerebro, cerebelo y todas las composiciones. Dentro de ese cerebro, cerebelo, tronco cefálico, existen todo este tipo de células también, además de las neuronas. Principal característica de las células que no son sostén, hay algo que no hacen, que es transmitir el impulso nervioso. O sea, son células, si se acuerdan la clasificación de tejido, ¿sí? Había 4 tipos de tejido. Dentro de esos 4 tipos de tejido, uno era el muscular, otro que era el muscular es el encargado de transformar lo que es un impulso nervioso o un cambio eléctrico en algo que era físico, en un movimiento mecánico. Eso no va a ser una neurona de sostén, una célula de sostén. Esa es la célula muscular, o sea que esa no hay músculo en el sistema nervioso. Ese tejido no lo encontramos. Después encontramos la neurona como parte de estos 4 tejidos que nosotros veíamos en esa clasificación. Y hoy recién hablamos y dijimos, es la principal célula, miren que estoy poniendo, es la principal célula de este tejido, el tejido nervioso, la principal es la neurona, esa sí la encontramos, y después existían 2 tipos de tejido, el conjuntivo y el epitelial. En las células de sostén encontramos 2 tipos de tejido, conjuntivo y epitelial, justamente esos 2. Y su función no va a ser la de la neurona, que es la de transmitir el impulso nervioso, sino la de proveer un soporte físico que permita la protección, permita también el buen funcionamiento, aislándolo eléctricamente de unas de otras. O sea, por ejemplo, el impulso nervioso tiene que viajar por una neurona. Es como si fuese un cable, que habíamos dicho hoy, ¿sí? Con una carga eléctrica. Para que funcione bien y no se disipe ese impulso nervioso y se comunique con otras neuronas, está envuelto, ¿sí?, en unas células que lo van a proteger, lo van a aislar y le van a hacer que ahorre energía en el impulso nervioso y que aumente la velocidad con el cual se va a propagar. Y a la vez le provee también de este intercambio metabólico, o sea, lo ayuda a poder nutrirse, lo ayuda a poder obtener energía, a acercarse a los vasos sanguíneos para poder relacionarse con el medio de la mejor forma posible. Entonces encontramos como una de las células, ahora vamos a nombrarlas todas, ¿no? Las células de sostén. Una de las células de sostén es las células de Schwann. Las células de Schwann se encuentran envolviendo los axones. Acá vemos una neurona multipolar, el cuerpo, las dendritas, o sea, las prolongaciones, y una sola prolongación, la más larga, que era el axón, por la cual va a viajar ese impulso nervioso. Y está envuelta en una célula de Schwann, que la célula de Schwann, fíjense cómo hace como una espiral alrededor del axón, envolviéndolo. Esto que se ve acá en azul más oscuro es el núcleo, lo envuelve, ¿sí? A medida que va creciendo, fíjense, este dibujo sería cómo se va desarrollando. Primero está como adherida a parte del núcleo. Luego empieza a enrollarse, fíjense acá está un poquitito más enrollada, y acá tiene como varias vueltas alrededor del núcleo. Esto es lo que pasa cuando nosotros nacemos, ¿sí?, y todavía el sistema nervioso no está desarrollado del todo. Estas células todavía no envolvieron bien el axón y tienen todavía que seguir desarrollándose para hacer ¿qué cosa? Que el impulso nervioso viaje más eficazmente por esas y no se pierda tanta energía, no se disipe cuando nosotros hacemos algún tipo de transmisión del impulso nervioso. Esa es la razón por la cual nuestros movimientos son más primitivos. Nosotros tenemos menos sensibilidad
no solamente porque el sistema nervioso no se terminó de desarrollar, hablo del sistema nervioso central, sino también porque se disipa parte de esa energía, entonces los movimientos son más primitivos, ¿sí? Eso es producto de esto. Entonces esto va a hacer que el impulso nervioso viaje en una forma más rápida. Esto tiene unas estrangulaciones, que se llaman estrangulaciones de Rambier, y permiten que el impulso nervioso viaje en una forma saltatoria. Esto hace que la velocidad de transmisión del impulso nervioso, si esto no estuviese, viajaría más o menos entre 0,25 y 0,4 metros por segundo el impulso nervioso. Cuando tenemos las vainas de mielina, que es lo que produce esta célula, ¿sí? En su citoplasma, ¿sí? Hacen que el impulso nervioso viaje a 100 metros por segundo. La velocidad es un abismo, ¿sí? Lo que cambia. Hay enfermedades donde justamente ataca a la mielina. Entonces esa persona va perdiendo o va quedando con espasticidad o va perdiendo, ¿sí? La velocidad de la transmisión de esos impulsos nerviosos. Hay patologías que son degenerativas de la mielina, ¿sí? Y hay patologías que ya directamente, degenerativa digo con el paso del tiempo, esto igual con el paso del tiempo también, con la vejez también empieza a sufrir un deterioro. La principal característica entonces de estas células, de las células de Schwann, es que en su interior, ¿sí? Fabrican mielina. La mielina es un aislante eléctrico, con lo cual mejora la conducción del impulso nervioso y ayuda a ahorrar energía. Las células de Schwann se encuentran en el sistema nervioso periférico. Después vamos a ver cómo se dividen los sistemas nerviosos. ¿Se entendió entonces? Las células de Schwann envuelven los axones. Estas, las de Schwann, son propias de los nervios. Los nervios tienen este tipo de células alrededor que hacen que el impulso nervioso viaje más rápido y sea más eficaz. En su citoplasma tienen la mielina. Los anfiocitos o células satélites son células cúbicas, ¿sí? Pequeñas, que rodean al soma. Principalmente se encuentran en los... El soma era el cuerpo celular, ¿se acuerdan? Y lo rodea, se encuentran principalmente en el sistema nervioso periférico, o sea, fuera, principalmente en los ganglios están, ¿sí? Y lo que hacen es mantener o establecer un control, pero de la función celular. Ayudan como aislamiento eléctrico, pero principalmente al intercambio metabólico. O sea, ayudan a que la célula pueda nutrirse, ¿sí? Y se encuentran principalmente en los ganglios. Los astrocitos, ahora después vamos a ver un dibujo. Tenemos por acá, ¿sí? Los astrocitos, ¿sí? Ahí fíjense este dibujo, ¿sí? Tienen una función más estructural. Son células más grandes. Neuroglia son células de sostén, ¿sí? Unas son neuronas, las otras son neuroglias. Las neuroglias son las células de sostén, las que estamos viendo ahora. Las de Schwann, los astrocitos, los ependimocitos, todas las que vamos a ver ahora, que no son neuronas. ¿Sí? Forman una red de comunicaciones estructural. Lo que hacen es sustentar a la célula, permitir que esa célula se adhiera a las distintas estructuras del sistema nervioso, ¿sí? Y con esto no tienen mielina, no tienen la función de las anteriores, y su función tiene que ver más que nada con el metabolismo y con la conexión, ¿sí? Con el medio que lo rodea. Hacer que los capilares, ¿sí? Sanguíneos, ¿sí? Se acerquen, se adhieran, ¿sí? Puedan ramificarse a través de estas células de conexión y poder de ahí llegar a abastecer, alimentar con los distintos nutrientes las neuronas. Los oligodendrocitos son las células que recubren el axón, pero estas son del sistema nervioso central, no de los nervios, sino del sistema nervioso central, que vamos a ver. Usted igual es la primera pregunta del trabajo, ¿no? La división, sistema nervioso central y periférico. Se van a encargar de producir la mielina, o sea que van a encargarse de hacer la misma función que hacen las de Schwann, pero estas en el sistema nervioso central. Las de Schwann lo hacen en el periférico, que es envolver los axones y permitir que el impulso nervioso viaje en una forma más eficaz.
Las células ependimarias o ependimocitos son células que derivan del epitelio, o sea, de las células que vimos, de la clasificación que nosotros vemos de tejidos, son células de tejido epitelial. ¿Cuál es la función del tejido epitelial? La de generar una especie de barrera de membrana, porque eran células que tenían poco espacio extracelular entre célula y célula, y eso permitía una buena unión y funcionar como una membrana. Estar unidos forman como una película, y a la vez pueden realizar o fabricar distintas sustancias que van a ser expulsadas de esa célula para ser vertidas en el espacio extracelular. Entonces encontramos los ependimocitos, que van a ser, no sé si ya llegaron a la parte del trabajo práctico en donde hay que enumerar los ventrículos, ¿sí? En el sistema nervioso central encontramos hay distintos lugares. En el cerebro tenemos los ventrículos laterales, en el tronco encefálico tenemos el cuarto ventrículo. El ventrículo son cavidades que tiene el sistema nervioso central, ¿sí? El cerebro no solamente no es macizo completamente. Nosotros, si cortamos un cerebro, encontramos que hay lugares donde hay cavidades, donde no hay un tejido, ¿sí? Esas cavidades están recubiertas, revestidas, ¿sí?, en su interior, para que lo que esté adentro de esa cavidad, que es un líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, se almacene y se produzca ahí adentro. Entonces, los ventrículos tienen ependimocitos, tienen células en su interior, el ventrículo, o sea, lo que limita el ventrículo con la cavidad que forma es tejido ependimario, es ependimocitos. Lo que reviste a todo el cerebro también van a ser ependimocitos, o sea, lo va a aislar de otros tejidos que están afuera. Estos ependimocitos tienen una función, ¿sí?, además, una producción que se realiza en los plexos coroideos, se llama. Los plexos coroideos son los ependimocitos que están en el tercer ventrículo, o los ventrículos laterales del cerebro, que es producir un líquido. El sistema nervioso central no está metido, ¿sí?, dentro de un lugar y está suelto, porque si no yo salto rápido y golpeo contra algún lado. Mi sistema nervioso central se sacudiría para un lado o para el otro y golpearía contra las paredes donde se encuentra inmerso. Para que no suceda eso, necesita un líquido, ¿sí?, que lo proteja, ¿sí?, y no solamente lo proteja de esos movimientos, de esos golpes, porque está suspendido en ese líquido por más que tenga conexiones, ¿sí? Entonces está como suspendido en un líquido que lo protege y lo nutre. Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido es producido dentro del sistema nervioso central, en los ventrículos laterales, a través del plexo coroideo. Cuando ustedes escuchan perdió parte de la masa encefálica y pierde parte de un líquido, ¿sí?, del cerebro cuando se golpean. Yo iba a un colegio industrial y un día estábamos jugando al taquito, ¿sí? En ese momento se llamaba así, ahora se llama taco volea o una cosa así, no sé cómo se llama. Bueno, y existía una canilla que nunca le habían puesto la parte de arriba de la canilla donde uno abre, y era solamente el vástago que estaba así, y bueno, jugábamos al taquito, y al que le pegaba el taquito había que pegarle patadas, y yo qué sé cuánto, hasta que vaya hasta la casa. Bueno, le pegaron una patada, el pibe se cayó con la canilla, se hizo un agujero en la cabeza y perdió parte de la masa encefálica. Bien, en parte de ese líquido que está perdiendo es el líquido cefalorraquídeo. Hay una patología que van a encontrar ustedes, la hidrocefalia, es cuando se produce demasiado de ese líquido, ¿sí? Entonces, generalmente esas personas que tienen hidrocefalia hay que detectarla a tiempo, porque imagínense que aumenta la presión intercraneana, ¿sí? Entonces lo que se hace es ponerle una válvula a la altura más o menos del cuello, entre el cuello por detrás de la oreja, que hace que drene ese líquido y sea vertido en el corazón. Entonces eso disminuye la presión. Las personas que tienen hidrocefalia generalmente tienen una cabeza
mucho más desarrollada porque producto de esa presión más grande en volumen, porque producto de esa presión se fue generando un aumento del diámetro de la cabeza, porque eso sucede en edades tempranas, ¿sí? Entonces, es una patología que pueden encontrar tranquilamente dentro de las clases que ustedes den como profe de educación física. Con lo cual, a esas personas, por ejemplo, ¿sí? Hay que tener cierto cuidado, no por ahí a la hora de hacer la actividad, realizan la misma, pero si se me acerca un alumno y me dice que yo sé que tiene hidrocefalia y me dice, profe, me duele la cabeza, no es lo mismo que cualquier otro alumno. ¿Por qué? Porque por ahí esa válvula se tapó por algún motivo, X, no sé, y bueno, está habiendo un aumento de la presión intercraneana, con lo cual es peligroso, ¿sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces esa patología en realidad también está, bueno, hoy en día hay más concientización, se detecta más a tiempo, antes no, antes el nene era cabezón, pensaban nada más. Y bueno, cuando se la detectaban ya había daños, ¿sí? En el sistema nervioso central, entonces estaba asociado con patologías del sistema nervioso central. Hoy por hoy no, hoy por hoy se agarra a tiempo y también hay infecciones de este líquido, ¿sí? Las infecciones del líquido cefalorraquídeo también, justamente, bueno, hay muchas, ¿no? La polio, hay algunas que ya están erradicadas, pero bueno, hay infecciones de este líquido, ¿sí? O sea que es algo para tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver muchas patologías de esto, bueno, tiene que ver con el líquido que es producido en los plexos coroideos, que es donde está, o sea, el líquido cefalorraquídeo, que es donde está inmersa la médula espinal y todo el cerebro, para poder aislarlo, cerebro en el sistema nervioso central, para poder aislarlo de los distintos golpes, protegerlo y a la vez nutrirlo. Y acá vemos, ¿sí? Fíjense, sería esto, no sé, un corte de una parte del, no sé, supongamos del cerebelo, ¿sí? Entonces encontramos que dentro de esa misma estructura que nosotros encontramos en el cerebelo, encontramos neuronas, que son estas que se ven acá, con sus prolongaciones, y cómo esas prolongaciones están envueltas, por ejemplo, esto es como un sistema nervioso central, oligodendrocitos que envuelven los axones, o sea que los revisten de mielina, ¿sí? A esas prolongaciones para que mejore el impulso nervioso. Fíjense que este oligodendrocito envuelve envuelve otra prolongación, ¿sí? Después hay astrocitos que lo adhieren a las distintas estructuras para sostenerlo, esto sería un vaso sanguíneo, para poder acercar esos vasos sanguíneos y que se nutra. Hay ependimocitos, que eran células con poco espacio intracelular, que lo que permitían era comunicarse con una estructura, ¿sí? Como puede ser, esto puede ser un ventrículo, lo que está acá. Entonces le permiten aislarlo y que el líquido permanezca acá adentro y no ingrese a este tejido nervioso central. Después vamos a ver más adelante que hay unas túnicas, creo que es la última pregunta también del trabajo práctico, de las túnicas que protegen, no solamente es el líquido lo que protege al sistema nervioso central, ¿sí? Sino que también hay una estructura, una serie de túnicas de tejido conectivo que la van a proteger para poder aislarlo de los distintos traumatismos que nosotros suframos. Vamos directamente, recién lo que vimos fue neurona y neuroglia, las células que conforman el sistema nervioso. Como unas estaban encargadas de comunicar, de transmitir el impulso, y como otras estaban dedicadas, su función tenía que ver con el funcionamiento de esa transmisión. Y entonces vamos a hablar ahora del sistema. Ya sabemos qué células lo componen. Esta era la primera pregunta que tenían ustedes en el trabajo, y es cómo se divide anatómicamente y funcionalmente el sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido anatómicamente, o sea, si yo lo tengo que describir, lo describo como un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a ser esto que vemos acá: la médula espinal, el tronco encefálico, que dentro del tronco encefálico vamos a ver que hay distintas estructuras, el cerebelo y el cerebro. Todo eso es sistema nervioso central. El resto de neuronas que salga de ese sistema nervioso central va a ser sistema nervioso periférico.
Entonces, la función del sistema nervioso, sí, la función del sistema nervioso periférico va a ser o llevar información o traer información al sistema nervioso central. ¿Se entendió lo que dije? Esos tres serían la división anatómica. Esto es si sigo dividiéndolo anatómicamente. La primera división anatómica es dos tipos de sistema: nervioso central y periférico. Y periférico. Periférico va a ser todo aquello que salga del sistema nervioso central o que ingrese al sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central es el cerebro, o lo que está dentro, en realidad es todo lo que es la parte encefálica, ¿sí? Que va a ser cerebro, cerebelo, tronco encefálico. El líquido y demás, ¿no? Sí, el líquido es parte, sí, del sistema nervioso. Lo que pasa es que el líquido va a estar también en la médula espinal, pero no se va a encargar de la transmisión, ¿sí? Pero sí todo lo que esté adentro de esa cavidad. Y la médula espinal. La médula espinal está... ¿Dónde está la médula espinal? A ver si alguno sabe. Dentro de la columna. Exactamente. Las vértebras, ¿sí? Tienen un orificio que se llama orificio medular, que las vértebras son 33, 34 vértebras, que están unidas una con la otra, y por la parte posterior pasa lo que es el canal medular. Se llama canal porque cada vértebra tiene un agujero, pero como esos agujeros están uno pegado al lado del otro, forman un canal, y por ahí va a viajar o va a estar depositada la médula espinal. Entonces hay una parte que es encefálica, o sea que está dentro de la cabeza, encéfalo es cabeza, ¿sí? Y hay una parte que va a estar dispuesta, ¿sí? En la columna vertebral. Eso es anatómicamente, ¿sí? Dentro dentro de esta estructura que vemos del sistema nervioso central vamos a encontrar distintas estructuras, ¿sí? Para desarrollar no solamente la médula, sino que hay una parte que se llama tronco encefálico, que está el bulbo raquídeo, la protuberancia, cerebelo y cerebro. Y después, si yo me fijo funcionalmente, o sea, cómo trabaja, qué funciones realiza, funcionalmente también encuentro dos divisiones del sistema nervioso. Una es el somático y otro es el autónomo. El somático va a tener que ver con todo lo que sea sensitivo o perceptivo, o sea, es voluntario, es aquello que yo tengo la posibilidad de poder percibir, ¿sí? Todo aquello que yo puedo llegar a controlar o puedo llegar a percibir, o sea, el tacto, ¿sí? El recibir una señal táctil porque estoy tocando algún objeto, tiene una información que viaja desde donde yo estoy tocando el objeto, ¿sí? A través de los nervios, llegar al sistema nervioso central y de ahí poder elaborar una respuesta o poder elaborar esta conclusión de esta información, poder hacerla consciente. Todo aquello que sea consciente va a ser somático. Si yo quiero elaborar una respuesta y esa respuesta es intencional, también es somática. Y el sistema nervioso autónomo es aquel que nos permite es aquel que nos permite tener una vida vegetativa. Se dice generalmente que el somático es el que nos permite tener una relación con el medio que nos rodea, o sea, si puedo hablar, sí me estoy relacionando con el medio. Si puedo escuchar, me estoy relacionando con el medio. Todo eso es somático, porque lo hago en una forma consciente. Mientras que el autónomo es de la vida vegetativa, porque no me permite relacionarlo con el medio, sino lo que me permite es que yo pueda vivir. Por ejemplo, las respiraciones yo no las hago en una forma consciente. Entonces es controlado por el sistema autónomo. El sistema autónomo está dividido en simpático y parasimpático. Entonces, uno generalmente se contrapone al otro. Por ejemplo, el sistema simpático me produce el aumento de la frecuencia respiratoria. El parasimpático, la disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, si está estimulado una parte del sistema autónomo, ¿sí?
obviamente inconscientemente, va a aumentar mi frecuencia respiratoria o la va a disminuir, dependiendo de cuál se estimule más. Hoy en día se sabe, ¿sí?, que nosotros de alguna forma podemos llegar a controlar este sistema autónomo. No en una forma voluntaria, sino a través de cómo nuestro cuerpo se relaciona con el medio. Por ejemplo, una persona que hace yoga, ¿sí?, justamente lo que busca es estimular el sistema parasimpático, que bajen sus pulsaciones, trabajar con la respiración, estar mucho más tranquilo. Eso produce vasodilatación, produce disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria, vasodilatación de los distintos músculos lisos, o sea, trabajar en una especie más de menos gasto energético, un poco más armoniosa, justamente lo contrario de lo que hace el sistema simpático, que es el que nos prepara para la huida, el que nos hace estar nerviosos, el que nos hace estresar, que también es importante para el día a día, porque justamente si yo no estuviese con un sistema simpático estimulado, no podría tener, por ejemplo, más fuerza, no podría concentrarme más en hacer una cosa, no podría tener ciertas características que me permiten, por ejemplo, correr más rápido. O sea, que nosotros necesitamos de los dos sistemas. El problema es cuando nosotros tenemos un sistema simpático, o sea, preparado para la huida, cuando no hay que huir. Entonces decimos que esa persona está estresada o que esa persona es ansiosa. Profe, Sí. ¿y el sistema nervioso automático sería el que, digamos, actúa cuando estás dormido? Sí, sí, en realidad el sistema nervioso automático no, autónomo es. Autónomo. Autónomo, ¿sí? Actúa siempre, porque siempre necesitas, la vida vegetativa siempre está, vos siempre necesitas que el funcionamiento de tu cuerpo esté trabajando. Vos, aunque no estés pensando o aunque no estés comiendo, tus órganos digestivos están trabajando. Porque se supone que cuando uno duerme, sus funciones se reducen no al mínimo, pero se reducen. Justamente, entonces hay un predominio del sistema nervioso autónomo. Perfecto. Los dos sistemas coexisten siempre. El tema es cuál predomina en los distintos momentos. Si yo puedo, de alguna forma, manejar eso, voy a poder lograr el objetivo que estoy buscando, sí. Una pregunta. Los reflejos, no sé, por ejemplo, tocas agua caliente y sacás la mano, ¿ese tipo de Sí. reflejos son somáticos o... No, somáticos no. Perdón, ¿son autónomos o no? Los reflejos tienen que ver con una comunicación que se da en un orden más primitivo. O sea, el reflejo no es voluntario. Entonces, va a ser una estimulación de algún receptor, por ejemplo, supongamos el reflejo de la pierna ese que te golpean en el rotuliano, ¿no? Que te golpean en el tendón rotuliano y vos haces esa patadita que apenas es perceptible. En realidad, el impulso nervioso va a viajar, va a ser recibido, va a viajar hasta la médula espinal y se va a generar la respuesta en la médula espinal. No va a llegar hasta tu cerebro para que el cerebro elabore una respuesta y le diga, mové ese pie porque fue estimulado. Como la médula espinal es menos compleja, ¿sí?, dentro del sistema nervioso, a medida que se va acercando el sistema nervioso central a medida que va subiendo y va siendo ascendente este impulso nervioso, cada vez es más compleja la respuesta. La respuesta de un reflejo es más primitiva, se hace directamente a la altura por ahí de la médula espinal. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. Entonces, es una respuesta automática, pero elaborada por el sistema nervioso central a la hora de hacerlo desde una estructura mucho más primitiva. Es involuntario, si es lo que preguntás, es involuntario, pero es generado por el sistema nervioso central y es generado por los órganos periféricos y autónomos del somático. Lo que pasa es que la respuesta es elaborada antes de llegar a instancias más complejas. Y por ejemplo, un reflejo elaborado, no sé, pongo el ejemplo de alguien que hace artes marciales y entrena para No, en base a un no es un reflejo. No es un reflejo. No es un arco reflejo. Es justamente hay una percepción
¿sí? Y es un trabajo de estímulo que elabora una respuesta que es mucho más efectiva, pero hay una respuesta. Está dando la orden y es totalmente somática. Gracias. Lo que pasa es que vos estimulás tanto el camino neuronal para elaborar esa respuesta con esa técnica que después ejecutás en base a haces tantas repeticiones. Por eso es imposible aprender una técnica de artes marciales y que te salga instantáneamente. Si no la practicás, es imposible de que vos puedas elaborar esa respuesta en una forma automática. No solamente en el arte marcial, nadar, por ejemplo. ¿Sí? Mientras más volumen de nado vos tengas y más elabores esa respuesta, menos trabajo también y menos gasto energético van a necesitar para poder hacerla. Entonces, más pulida va a estar tu técnica. Por eso también, ¿sí? Ya que estamos, cuando hablamos de una lesión deportiva, ¿sí? Cuando yo dejo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo, yo en tercero lo vemos esto, yo muestro la lesión de Palermo, en donde él cae y se rompe los ligamentos cruzados, venía de otra lesión previa y por eso es que él pisa mal y cae mal. ¿Qué pasa? Esto se trabaja siempre en kinesiología, que es volver a darle esto que ahora está tan de moda los profes de educación física, de trabajar la propiocepción, o sea, la información que le llega a tu pie o a tu pierna, vieron que se trabaja ahora mucho con equilibrio, con Bosu. ¿Saben lo que es el Bosu? Esas pelotas que son media pelota en el piso, donde tienen que pisar y hacer equilibrio. Bueno, todo eso es un trabajo de propiocepción en donde vos estás trabajando todos los músculos para poder manejar una postura y poder hacer cierto ejercicio. Bueno, eso es todo de información. Mientras mejor estén los caminos neuronales para elaborar una respuesta, ¿sí? Eso va a ser mucho más eficiente el movimiento que vos haces. De hecho, para que se den una idea, supongamos vos, Lucas, que vas al gimnasio, ¿sí? Pero hacía 5 años que no vas al gimnasio y se te ocurre, y no sigues ninguna actividad física y se te ocurre ir al gimnasio hoy. Agarrás una pesa de, yo qué sé, una barra, ¿sí? Y haces unas flexiones de bíceps, para que se den cuenta, unas flexiones de brazos de bíceps, ¿sí? Y buscas tu RM. Tu RM que es el peso máximo que vos podés levantar, pero en una sola vez. O sea, si yo te dijera, tenés que levantar 2 veces este peso, no podés. Solamente podés hacer una sola vez y después cuando querés hacer la segunda, te vence. La fuerza es más grande, o sea, el peso es más grande de lo que vos podés realizar. Eso se llama RM. Eso es para medir cuál es cuando te dicen hay que medir tu RM, es cuál es el movimiento que vos podés hacer, cuál es el peso que vos podés movilizar, pero solo una sola vez. Entonces decimos que tu RM de bíceps es 20 kilos. O sea, vos pudiste flexionar el brazo y hacer una repetición de 20 kilos. Quisiste hacer la segunda, no pudiste. Cuando vos estuviste trabajando, estuvimos trabajando bíceps. Yo te di ejercicios, obviamente no con 20 kilos, sino que vos puedas hacer repeticiones con distintos pesos, trabajando a conciencia con cuál es el peso que tenés que trabajar en un porcentaje de tu RM. Así es como se trabaja. O sea, dependiendo de lo que yo busque, tengo que variar las repeticiones, las series y también el porcentaje de RM que vos tenés que trabajar. Dijimos que tu RM era 20 kilos, bueno, yo te digo, bueno, entonces vamos a trabajar con 15 kilos, o sea, 75% de lo que vos podés movilizar, y vamos a hacer 8 repeticiones con ese peso en 4 series. Bla, 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 trabajaste. Después te doy otro ejercicio parecido y otro más, ¿sí? Para trabajar todo lo que es la fuerza muscular de bíceps, braquial anterior, supinador largo, todos los flexores del brazo. No solamente flexionamos el brazo con el bíceps. Bien, a los 3 días vos vas y resulta que tu RM ya no es más 20. Tu RM es 30 kilos. Vos aumentaste el 50% de tu RM. Y vos decís, pero fui una sola vez a entrenar. Uy, ¿tengo más músculo? No, en un solo entrenamiento no vas a tener más músculo. ¿Qué hiciste? Lo principal, o sea, ¿por qué aumentó el 50% después de 3 días tu fuerza? Aumentó porque los caminos que vos generaste, la coordinación de contracción, la información que llevaban tus nervios y la información de ejecución de tus nervios mejoró. No había sido estimulada y aumentó el 50%.
Esto no es así, no es que ahora después a los 4 días volvés a ir y tenés el 100 no. Pero la primera forma de mejorar en la fuerza es el trabajo de la coordinación. Mientras más coordinado esté, mejor va a coordinar. Y está comprobado de que que una persona que no trabaja la ejecución de un ejercicio de trabajo de fuerza con peso mejora el 50%. Ahora, ese 50% se pierde si vos a la semana, antes de la semana, no volviste a repetirlo. O sea, si vos a los 10 días hiciste el ejercicio ese que te dije yo, y a los 10 días, ¿sí?, querés volver a hacer una prueba de RM para ver cómo estás, y no hiciste nada en el camino, ¿sí?, bueno, vas a tener la misma fuerza que tenías cuando fuiste, o sea, tu RM va a ser de 20 kilos. Lo que tenés atrás, Lucas, ¿qué es un Bosu? ¿Eso rojo? Sí. Ah. No, es una carpa. Ah, está. No, como lo vi así redondo y justo hoy dije el Bosu, digo, bueno, bien. ¿Me siguieron? Bueno, está comprobado también que uno va perdiendo todo eso a lo largo de la semana. O sea, a los 2 días es el 50%, a los 4 días es el 75%, a los 7 días y así. Por eso se dice que el entrenamiento tiene que ser periodizado. Obviamente, mientras más sigas entrenando, las adaptaciones de la fuerza van a ser cada vez superiores. Y no es que a los 10 días perdiste todo, sino que si vos seguís trabajando periódicamente, cada vez vas a hablar de distancias superiores, aparte el músculo va a crecer y la fuerza está determinada también por la sección transversal del músculo, o sea, por su volumen y por otras características que vamos a ver más adelante, y eso va a mejorar, pero la coordinación es importante. No solo la coordinación de que tienen que trabajar todas al mismo tiempo, sino también, no al mismo tiempo, sino en el tiempo, sino también es el reclutamiento. Nosotros movilizamos y estimulamos algunas fibras. Mientras más trabajemos, más vamos a estimular y eso va a hacer que se perfeccione tanto la técnica como el reclutamiento de esas fibras. Entonces, la primera forma de aumento de la fuerza es a través de la coordinación del trabajo muscular. No sé si te derivé un poquitito para eso, para que vos te dieras cuenta de lo importante, ¿sí?, de qué es, de cómo tiene que trabajar y cómo existe, ¿sí? Bueno, esto es lo que fundamenta la propiocepción y ahora está recontra de moda. Si ven ahora van a la noche a la costa, que están los flacos que entrenan, los profes que entrenan los corredores, todos tienen Bosu, esto, lo otro, y todos los trabajos que hacen son todos de propiocepción. Ahora, este es el fundamento. ¿Sí? Y si haces deportes, o sea, por ejemplo, como habíamos hablado de deportes de combate, actividades cíclicas donde vos repetís el gesto técnico, en realidad en todos los deportes vos repetís gestos técnicos, por eso entrenás. Entonces tienen que ver con esto, con el mejoramiento, ¿sí?, de la presión. Y también es por esa misma razón que cuando uno está cansado y esa comunicación no es tan buena, porque ya se empiezan a generar desechos, empieza a haber problemas en la ejecución. Un jugador de fútbol no patea la pelota igual en el minuto 90 que en el minuto 15, cuando yo entro en calor y todo. Y también, fíjense, la entrada en calor tiene que ver mucho. Ustedes, los jugadores de fútbol, antes la entrada en calor era sin pelota. Hoy los jugadores de fútbol entrenan en calor con pelota. Porque antes se creía que la entrada en calor era la preparación, o sea, lo van a ver ustedes, no sé en qué materia, hoy por hoy, pero van a ver para qué sirve una entrada en calor. Entonces les va a hablar de la preparación, de las articulaciones, los músculos, las lesiones deportivas son principalmente el principio del partido y el final del partido. ¿Sí? Y esto se produce justamente por este tipo, la comunicación del sistema nervioso, cómo se comunica para su ejecución. Profe, Sí. apago la cámara para poner a cargar el celu, pero sigo Dale. escuchando la clase. Sí. Bien. Dentro del sistema nervioso central encontramos el encéfalo. El encéfalo es todo aquello que está adentro del cráneo, ¿sí? Pesa aproximadamente entre 1,4 kg, ¿sí? Y lo que encontramos dentro del encéfalo es el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro.
Bueno, acá dice que está protegido por unas meninges, que después vamos a ver, también está dentro de su trabajo, ¿sí? Pero principalmente es tronco encefálico, cerebro y cerebelo. El cerebro, ¿sí? Está formado por dos mitades y hay dos hemisferios cerebrales, están unidos en el medio y tienen distintas, están conformados por unos surcos principales, ¿sí? Fíjense que el cerebro tiene, además de esos surcos principales, tiene unas especies de circunvoluciones, ¿sí? Y tiene cisuras. Esas cisuras le permiten, y a ver si veo acá, un corte. No. Bien. Los surcos del cerebro lo que hacen es aumentar la superficie del cerebro. Si yo tengo surcos, si yo tengo imaginaciones de ese cerebro, la superficie de contacto con el exterior aumenta. ¿Por qué es importante que aumente la superficie de contacto? ¿Sí? La corteza del cerebro, porque en la corteza cerebral se van a encontrar los cuerpos de las neuronas, la sustancia gris. Además, hay pequeños núcleos dentro del cerebro, como ustedes tenían que, creo, desarrollar el tálamo, uno de los núcleos que me acuerdo que tenían que desarrollar, ¿sí? Que son también la sustancia gris, por acá debe estar, hablar. No. Se los pregunto igual a ustedes en el trabajo práctico. La sustancia gris, ¿sí? Son los cuerpos y las dendritas de las neuronas. La sustancia blanca en el cerebro, cerebelo, tronco encefálico, en la médula espinal, son los axones. ¿Qué pasa? La elaboración, la sinapsis se desarrolla, o sea, la sinapsis, la comunicación entre las neuronas, se desarrolla entre las dendritas y los cuerpos, ¿sí? Neuronales, con lo cual es donde se van a elaborar y procesar las respuestas. Entonces, mientras más sustancia gris yo tenga, no sé si alguna vez escucharon, creo que ustedes se los dije, o al otro grupo, no, ustedes nos vimos, le dicen a esta persona le falta materia gris. Tiene que ver con la elaboración de la respuesta. O sea, que la corteza cerebral, que es la gran, dentro del cerebro, es lo que más sustancia gris posee. Los núcleos son pequeñas acumulaciones, ¿sí? Uniones entre neuronas y cuerpos neuronales, ¿sí? Que va a tener en distintos lugares. Pero bueno, el cerebro se encuentra, ¿sí? En su corteza, o sea, lo que limita con el exterior, con sustancia gris. La corteza la corteza cerebral es sustancia gris. Por eso, mientras más desarrollado tenga el volumen del cerebro y más corteza cerebral, mejor va a ser, pienso yo, igual hay que usarlo, ¿no? El cerebro, mejor va a ser el procesamiento de esa información que va a llegar. Esa comunicación en el cerebro. Todo lo que sea sustancia blanca va a atraer o llevar información, porque son los axones, y los axones eran las prolongaciones más largas de las neuronas que permitían recorrer distintas o llevar la información de un lado al otro. Esas sustancias blancas, ¿sí? Por ejemplo, el cerebro, ¿sí? Tiene sustancia blanca que va a comunicar entre ellas, entre las células que están en el interior, pero también van a salir de ahí para ir a los distintos lugares, ya sea del sistema nervioso central o terminar saliendo en un nervio. Esa respuesta, ya sea somática o autónoma. Bien, el cerebelo. El cerebelo también es una estructura, dentro de esas cisuras que encontrábamos surcos muy detallados, muy grandes, ¿sí? De Silvio, de Rolando y perpendicular externa, que es esta que está acá, que van a permitir dividir al cerebro, ¿sí? En distintas regiones, ¿sí? Entonces, que se llaman lóbulos. Entonces encontrábamos el lóbulo frontal, que es este que se ve en amarillo, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, ¿sí? El lóbulo temporal, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada
en realidad los huesos del cráneo justamente se llaman como cada uno de los lóbulos que ya les nombré recién. Dependiendo de la ubicación de cada uno de los lóbulos, es que nosotros vamos a encontrar el nombre de cada uno. El occipital está justo ahí, tenemos el hueso occipital, el parietal, el temporal y el frontal. Ahora, el cerebro tiene distintas regiones que se llaman áreas de Brodmann, que es una división del sistema nervioso. O sea, vino un loco que se llamaba Brodmann y dijo, bueno, voy a dividir el cerebro en porciones. Entonces, a través de los surcos y circunvoluciones, pudo dividir el cerebro y después, a través de un equipo para poder ver la carga eléctrica y la respuesta que elaboraba el cerebro, pudo decir, bueno, el área 1, 2 y 3 servía para esto, el 4 y 5 sirve más para esto, porque veía que yo el cerebro lo estimulaba de una forma y había más actividad energética en esa zona del cerebro. Entonces, hoy por hoy se sabe que, por ejemplo, en el lóbulo occipital, en el área 17 y 18 de Brodmann, tenemos la visión. Cuando yo estimulo la visión, ¿sí? Veo que acá en la zona occipital se genera, ¿sí? Una actividad mucho más eléctrica mayor que en otras partes del cerebro. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual muchas veces lo deben haber visto en alguna película, que el tipo se golpea la cabeza, se golpea la nuca, ¿sí? A la altura donde está el hueso occipital, se genera un trauma y no ve. Me quedé ciego, ¿sí? En el área 1, 2 y 3 de la parte parietal, o sea, en esta zona que se ve acá, esta es así vertical, circunvolución que se ve acá, formada por este surco que se ve acá, ¿sí? Del lóbulo parietal, está el área de recepción de los distintos estímulos, ¿sí? Por ejemplo, del movimiento. Entonces, este es el área 1, 2 y 3. Entonces, cuando llegue alguna sensibilidad, algún impulso para elaborar una respuesta, va a llegar a esta zona. En el lóbulo frontal, el área 4 de Brodmann, que es esta de acá, es la respuesta motora. O sea, todo lo que yo quiera, todas las ejecuciones motrices que yo haga, van a estar desarrolladas en esta área que vemos acá. Frontal, área 4 de Brodmann. Y así podemos ubicar las distintas áreas. Cuando nosotros encontramos una persona que tiene, por ejemplo, un ACV, ¿sí? Dependiendo de la zona que fue afectada, ya sea por una isquemia producto de un derrame cerebral o producto de un trombo, esa zona se va a ver poco oxigenada y, bueno, se va a perder la capacidad de trabajo de esa zona del cerebro, y con lo cual se va a ver afectado esa zona. Por ejemplo, en la circunvolución, en el lóbulo temporal 42, 43, que tiene que ver con el habla, y parte de lo que es el lóbulo frontal, están abastecidas en el polígono de Willis, que es algo que también ustedes tenían que ver en el trabajo, que es la forma en que se forma la irrigación del cerebro, por una rama, ¿sí? Que tiene el polígono de Willis. Si esa zona se ve bloqueada, yo voy a tener un accidente, una ACV, ¿sí? Y va a haber afectado, por ejemplo, la motricidad y el habla, ¿sí? Porque esa zona se vio afectada. Dependiendo de del daño que se haya generado, es las consecuencias que voy a tener a posterior. Puede ser que de a poco pueda volver y recuperar el 100% de mi capacidad, ya sea del habla, ya sea de la comprensión. Fíjense que hay gente que, por ejemplo, no puede hablar y puede decir las palabras tranquilamente, pero no puede, o sabe lo que quiere decir, pero no le sale la palabra. No sé si lo vieron, hay una chica muy conocida, modelo, que no puede decir algunas palabras y no las puede decir porque no las puede elaborar, porque esa zona del cerebro se ve dañada. Entonces, dependiendo de dónde se vea el daño, es las características que va a sufrir la persona que sufre el ACV.
y dependiendo de cuánto tiempo y el daño que se haya producido, es si se repara o no se repara esa zona, porque si ya se necrosó, si ya se murió, si ya esa zona del cerebro no trabaja más, esa función no va a existir. En el trabajo práctico tienen que detallar 3 o 4 áreas que tienen que ver con la visión, con el habla, con la parte motora, con la de asociación, de percepción, etcétera, como para que ustedes sepan ubicarlas, nada más que eso. Pero hay 44 áreas. Bien, entonces el cerebro, ¿sí? Acá lo vemos. Bueno, acá está, fíjense. Acá tenemos la del lenguaje, motora del lenguaje, esta sería motora de lo que es la ejecución motriz, ¿sí? Que les hablaba yo hoy, ¿sí? Acá sensorial del lenguaje, dependiendo del área que uno vea que se ve dañada, no son las que yo las que les puse para que coloquen en el trabajo práctico. Bien, el cerebro principalmente entonces está formado por esos lóbulos. Dijimos que si yo lo veo internamente, por esos lóbulos y esas cesuras que ustedes tienen que determinar, para eso está el trabajo práctico donde ustedes ven una cara lateral, una cara interna y separan cada lóbulo con cada surco, ¿sí? Y cada división que tiene. ¿Por qué? Porque a nosotros nos toca la parte más anatómica, no la parte funcional. Anatomía descriptiva. Bien, con respecto a lo que es la parte interna, si yo hago un corte transversal, que también lo tienen en los dibujos al final del trabajo práctico, vamos a ver que el cerebro entonces principalmente está formado en su parte exterior, externa, en la corteza, sustancia gris, y con algunos núcleos de sustancia gris también en el interior, y después toda la parte interna es sustancia blanca. El cerebelo, ¿sí?, que se encuentra por debajo y en la parte posterior del cerebro, ¿sí?, es una estructura mucho menos compleja, también de las mismas características, sustancia gris en la parte externa, sustancia blanca en la parte interna, menos núcleos, ¿sí?, grises en su parte interna, y tiene una función principalmente de coordinar el tono y el equilibrio. A partir del cerebelo nosotros vamos a poder manejar el tono muscular. Ustedes saben que los músculos no están completamente relajados, sino que los músculos tienen un estado, un tono, ¿sí?, que nos permiten, por ejemplo, poder estar con la cabeza erguida, mirando hacia adelante y no estar pensando en que yo tengo que contraer. Si yo contraigo más los músculos del cuello, ¿sí?, cambiaría la postura y estaría mirando hacia arriba. Bueno, yo para mantener ciertas posturas necesito tener cierto tono muscular. Tengo que estar en un estado de semicontracción. Los músculos no están completamente relajados. Ese manejo del tono muscular, de la coordinación y el equilibrio de esos tonos, porque obviamente nosotros tenemos músculos que son agonistas y antagonistas. Músculos que hacen un movimiento y músculos que se oponen a ese movimiento. Vamos a ver en tercero que además hay otro montón de otros músculos, o sea, hay un montón de funciones de los músculos, además de contraponerse a un movimiento. Entonces, eso se realiza mediante el tono muscular. Fíjense que ustedes ven, por ejemplo, no sé si alguna vez vieron, pero los que van al gimnasio, los patobicas, trabajan mucho los movimientos de flexión, por ahí menos los movimientos de extensión, entonces tienen un tono muscular del bíceps mayor que el del tríceps, con lo cual el brazo está en un estado de semiflexión, porque está acortado ese músculo. El tono muscular y la flexibilidad de ese músculo está más desarrollado de un lado que del otro. Es importante el equilibrio del tono muscular y es importante también la coordinación del tono muscular. Hay un experimento que lo hacen, o sea, yo puedo vivir sin cerebelo y funcionalmente se podría vivir sin cerebelo, sí, pero bueno, a lo largo perdería la vida y tiene que ver con la coordinación, ¿sí?, de estos tonos y la coordinación del equilibrio, que sin todo eso igual sería, o sea, ¿cuánto puedo llegar a vivir? Nada. ¿Sí? Hay unos experimentos que le sacan a unas palomas, le sacan el cerebelo y bueno, no coordinan el volar, se chocan, no caminan bien.
a la larga se mueren, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver con esa función. Entonces, la principal función del sistema nervioso, perdón, del cerebelo, tiene que ver más con el control y la coordinación de los distintos tonos musculares y el equilibrio entre estos, por eso habla del equilibrio en general. Y el tronco encefálico, que es esto que encontramos por debajo del cerebro, y donde también está el tálamo, que es un núcleo que se encuentra dentro del cerebro, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Que es lo que está, o sea, es lo que termina uniendo el cerebro, el cerebelo y todo lo que es la médula espinal, ¿sí? En esta estructura que termina estando conformada por 3 divisiones principalmente. El mesencéfalo, que es aquella que se comunica con el cerebro. La protuberancia, ¿sí? Por detrás de la protuberancia, sí, se va a encontrar lo que es el cerebelo. Y el bulbo raquídeo, que es lo que está abajo. El bulbo raquídeo se va a comunicar por debajo del bulbo raquídeo la médula espinal, por encima del bulbo raquídeo la protuberancia. Por encima de la protuberancia el mesencéfalo, por encima del mesencéfalo el cerebro. Entonces estas 3 estructuras, ¿sí? Van a servir no solamente para poder llevar la información hacia el cerebro, hacia o sea, no solamente para comunicarlo, fíjense esto que se ve acá atrás iría el cerebelo. Acá, entre el bulbo raquídeo y la protuberancia y el cerebelo, hay un espacio donde está el cuarto ventrículo. Creo que ustedes lo tienen que ubicar en el trabajo práctico. Es una cavidad donde va a haber líquido cefalorraquídeo. Entonces, la principal función de esta parte del cerebro, del tronco encefálico, es la comunicación con las distintas estructuras. Como su principal función es la comunicación, ¿qué era lo que traía y llevaba la información? Los axones. Principalmente está conformado por axones. Ahora, hay algunos núcleos de sustancia gris, ¿sí? O sea, los cuerpos y las dendritas, pero se van a encargar de funciones más primitivas, no de elaborar respuestas. Por ejemplo, en el bulbo raquídeo hay núcleos que tienen que ver con la respiración y con la frecuencia cardíaca. Entonces son movimientos autónomos, o sea, nosotros no estamos pensando ni en la respiración, nosotros podemos hacer la respiración consciente porque trabajamos con músculos conscientes, hacemos una respiración a través de la musculatura esquelética. Nosotros respiramos no solamente por la contracción del diafragma, sino también por los músculos que tiene el cuerpo. Cuando yo utilizo esos músculos para respirar, lo hago conscientemente, una respiración profunda, ¿sí? Cuando yo lo hago inconscientemente, estoy respirando por la movilización del diafragma, que es inconsciente a través del nervio frénico. Los centros respiradores y los centros, o sea, los que manejan la respiración, la frecuencia cardíaca, el movimiento del corazón, están dados y son más primitivos en el tronco encefálico. A medida que la respuesta es menos autónoma y tiene una elaboración más elaborada, por decirlo de alguna forma, pero más compleja, esa sería la palabra, tiene que ir a instancias superiores. Esa es la división total, ¿sí? Entonces, a diferencia de la división total de lo que es la parte encefálica del sistema nervioso central, porque me falta lo que está afuera del cráneo. Fíjense que dijimos que ¿cómo se llama? La parte externa del cerebro y la parte externa del cerebelo eran de sustancia gris y la parte interna de sustancia blanca, mientras que el tronco encefálico es al revés. La parte externa es sustancia blanca y tiene algunos núcleos de sustancia gris, que serán los lugares donde se van a elaborar las respuestas del sistema nervioso autónomo.
Y luego tenemos la médula espinal, que era esa estructura que decíamos que viajaba por la parte posterior o que estaba depositada en la parte posterior, ¿sí? El canal medular, que está formado por las vértebras, ¿sí? Tanto cervicales, torácicas, y las tres primeras, el canal llega más, ¿sí? Pero hasta las tres primeras es que tenemos la médula, ¿sí? Lumbares. O sea, hasta la tercera lumbar es que llega la médula espinal. No es completa todo, sino que es hasta la tercera. A partir de ahí hay un ramillete que se llama cola de caballo, que también ustedes tienen que desarrollar en el trabajo, que se adhiere a la médula espinal y la sostiene, y el cono terminal o fundo terminal, que también lo tenían que ver en el trabajo práctico. Bueno, la médula espinal entonces, que es esto que vemos acá, el diámetro de una médula espinal, para que ustedes se lo imaginen, yo que he visto alguna, es como si fuese el fibrón de un resaltador. Así de grueso es la médula espinal. Y tampoco es que se mantiene así, sino va cambiando su forma, se va ensanchando dependiendo de la cantidad de terminaciones o de ramificaciones que salgan. Generalmente es más ancha en los lugares donde hay más estimulación parasimpática. Por ejemplo, a la altura de el plexo solar, la que maneja todo lo que es la parte del sistema autónomo del tubo digestivo. La médula espinal tiene la función principalmente de elaborar respuestas mucho más sencillas. Ahí tenemos la médula espinal, acá tenemos, fíjense, las vértebras, el canal medular, elaborar respuestas mucho más sencillas, y en su interior es sustancia gris, que tiene una forma de H, lo van a ver ustedes en el trabajo práctico, ¿sí? Y en su exterior es sustancia blanca, igual que el tronco del encéfalo. O sea, el cerebro y cerebelo tienen una característica distinta en la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca con respecto al tronco encefálico y la médula espinal. En la parte de sustancia gris generarán asociaciones, ¿sí? Para poder unirse y generar cordones, ¿sí? De haces ascendentes y descendentes que van a llevar y traer información a lo largo del recorrido de la médula espinal, ya sea para subirlas y llevar información hacia instancias superiores, o para elaborar una respuesta ahí cortita y poder generar un arco reflejo, como hablaba hoy su compañero, y elaborar una respuesta rápida. Bien, eso es el sistema, perdón, lo que es la médula espinal. Ahora, de la médula espinal salen, no solo de la médula espinal, ahora vamos a ir del tronco encefálico, salen, o sea, de lo que dijimos hoy, de esta zona de acá o de esta zona de acá, van a salir los nervios. Los nervios son periféricos, es el sistema nervioso periférico. Salen del sistema nervioso central. Cuando los nervios salen del sistema nervioso central y se encuentran en el cráneo, esas salidas aparentes, se van a llevar nervios craneales. Entonces ahí tenemos, esto es el tronco encefálico, que está por debajo del cerebro, y los 12 pares de nervios craneales. El primer, tienen nombre y número. El primer nervio craneal, ¿sí? Obviamente siempre salen de a pares, ¿sí? Por eso 12 pares de nervios craneales. El primer par de nervios craneales, el 1, es el nervio olfatorio. Es el primer nervio, el número es en base a cómo van apareciendo de arriba hacia abajo. Cómo van saliendo, porque una cosa es el origen real y otra cosa es el origen aparente. El origen aparente es de dónde salen, dónde se hacen visibles, ¿sí? En el sistema nervioso. Y el origen real es cuál es el núcleo en donde se hacen asociación esas neuronas. ¿Entendieron lo que quise decir? Si yo hago un corte transversal del tronco encefálico y miro la sustancia gris y la sustancia blanca,
el núcleo real sería la sustancia gris en donde sale el nervio. Ahora, el aparente es donde yo puedo ver sin cortar la médula espinal o sin cortar el tronco encefálico y ver el nervio directamente que sale de esa estructura. Entonces, dependiendo de dónde sale ese nervio, es el orden que tiene cada nervio o cada par craneal. El número 1 es el olfatorio, es el primer nervio que sale del tronco encefálico, va a ir, si se acuerdan un poco de respiratorio, va a ir a la base del occipital, acá no se llega a ver bien, ¿sí? Va a pasar a través de unos filetes nerviosos, va a pasar, salir del cráneo e ingresar al primer cornete, si se acuerdan, de la nariz, y ahí tenemos el olfato. Si se acuerdan algo, habíamos hablado de que cuando yo estaba resfriado, el aire no llegaba a esas instancias superiores, por eso no tenía olfato. Por eso también es que el coronavirus saca el olfato, porque tapa en esa zona, el virus se aloja en parte de esa zona y no deja que llegue a través de las secreciones que realiza el tejido epitelial en esa zona, o la inflamación que se produce, no deja que llegue el aire en esa zona y poder recibir el olfato o estimular esos nervios. El segundo es el óptico, es el que tiene que ver con la sensibilidad del ojo, con recibir la información de la luz que está entrando en el ojo para poder ser procesada y elaborar lo que es la parte sensitiva del ojo. El tercero es el coclear, ¿sí? O se llama el motor común del ojo. Y tienen que ver ya con la movilidad del ojo, ¿sí? Entonces el primero, por ejemplo, es sensitivo, ¿sí? Es el que le da la sensibilidad del olfato. El segundo es sensitivo, es lo que le da la sensibilidad del ojo. El tercero es motor, mueve el ojo. Y así vamos desarrollando cada uno de los nervios, que ustedes lo tienen que hacer en el trabajo práctico, ¿sí? Fíjense que el cuarto también tiene que ver con la movilidad del ojo, ¿sí? Pero tienen que ver con distintos tipos de movimiento del ojo. Está el patético también, ¿sí? Van a ver que dependiendo del libro, es también como lo llaman, porque también tenemos el nervio vago, el trigémino, el hipogloso, vamos a ver varios. Y hay nervios que son mixtos, o sea que son tanto sensitivos como motores, como puede ser, por ejemplo, el trigémino, el quinto. El quinto par craneal sale del tronco encefálico, ¿sí? A la altura de la protuberancia. Ustedes lo tienen que desarrollar en el trabajo, en los dibujitos. A la altura de la protuberancia son dos nervios que salen de cada lado, uno es sensitivo, uno es motor. Uno va a dar la sensibilidad de la cara, o sea, todo lo que yo toque y sienta de la cara, lo va a dar ese. Y el otro va a ser, el motor va a ser el motor de la masticación. Va a estimular los músculos que me permiten cerrar la boca. Ese es el quinto par craneal. Fíjense, acá en colores puso las metámeras, o sea, la sensibilidad de la cara, y acá puso el motor de los músculos de la masticación. Este nervio, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Pasa que, no sé si alguna vez alguno tuvo herpes, ¿sí? De eso en el labio. Bien, el herpes zóster, que es el herpes del labio, es cuando bajaron las defensas, ¿sí? Generalmente sale ese herpes, y en realidad es porque el herpes ya está alojado en el sistema nervioso, y el trigémino, que está cerca de esa zona, cuando me bajan las defensas, el herpes avanza y aparece en la boca. Entonces siempre esas personas que tienen frecuentemente, o mismo el herpes es, por ejemplo, está asociado, por ejemplo, con el SIDA, con el HIV. ¿Por qué? Porque cuando tienen las defensas tan bajas, aparece muchas veces antes, ahora no, porque ahora, pero
en mi época, cuando el SIDA era más dañino, porque ahora con el batido de drogas que le dan ya lo tienen totalmente casi controlado. Una de las formas de detectar o que la gente se daba cuenta, porque nos hacían los análisis de que tenía la patología, era porque le surgían este tipo de patologías, herpes o por ejemplo, no sé, llagas en la lengua, ¿sí? Y tenían que ver con la baja de defensas. Entonces la cercanía de estos nervios hacen que se exponga cuando me bajan las defensas, aparece esa patología, y es que en realidad esa patología está guardada dentro del cuerpo. Ya la tienen, lo que está guardada en el sistema nervioso. Cuando bajan las defensas se hace evidente. Por eso la gente que lo tiene generalmente lo tiene seguido, no seguido, pero cada tanto le aparece, ¿sí? Este tipo de problemas. Y en realidad tienen que ver con las defensas, ¿sí? Las defensas están bajas. Tiene que ver con la cercanía de este nervio. Bien, y así podemos detallar cada uno de los nervios, ya sean sensitivos o motores, para cada una de las funciones. Fíjense que, por ejemplo, en el bulbo raquídeo salen los nervios que van a terminar, el nervio vago, ¿sí? Que sale a la altura del bulbo raquídeo, que es el décimo par craneal, tienen que ver con la sensibilidad y con el motor de lo que es la respiración, el sistema digestivo, ¿sí? El corazón. Entonces ese nervio va a tener que viajar desde el cráneo, va a tener que descender y va a tener que llegar a los distintos órganos. Algunos tienen que ver con la lengua, con la deglución. Algunos, el último tiene que ver, el hipogloso tiene que ver también, el glosofaringio tiene que ver también con algunos músculos que se encuentran cerca del cuello, pero esos nervios se van a encargar principalmente de lo que son las funciones de la cabeza, y alguno que otro va a descender para encargarse de alguna función específica, principalmente autónoma. Si yo sigo bajando, acá también tenemos, acá ven los nervios como van saliendo del tronco encefálico. Si yo sigo bajando por la médula espinal, también van a salir nervios. Esos son los nervios espinales o nervios raquídeos. Esos nervios raquídeos van a salir por los espacios que hay entre vértebra y vértebra, que lo teníamos por acá, ¿sí? Entre vértebra y vértebra van a salir esos nervios. Fíjense, salen unos de la parte anterior y unos de la parte posterior, se unen, ¿sí? Acá está ampliado, se unen para formar un solo nervio que va a salir por un agujero de conjunción que se encuentra entre vértebra y vértebra. Esos son los que se llaman nervios raquídeos o espinales. La parte anterior de los nervios, vieron que acá se unen, o sea que se dividen, ¿sí? Bueno, la parte anterior tiene que ver con la parte motora, la parte posterior con la parte sensitiva. En la médula espinal, la parte motora entra por delante, ¿sí? La parte sensitiva entra por detrás de la médula espinal. Bien. Entonces vemos acá todo un montón de, entre espacio de vértebra y vértebra, por los agujeros de conjunción van a salir todos los nervios raquídeos. Ahora, algunos nervios raquídeos se unen, por ejemplo, a partir de C4, ¿sí? C4 quiere decir cervical 4, de C4 a C7, incluida entre 7 y 8, si se unen, ¿sí? Se anastomosan y forman lo que se llama plexo braquial. Son los nervios que van a ir al brazo. En la zona sacra se unen y van a formar los nervios sacros, que van a inervar los órganos reproductores. Y en la zona lumbar se unen, se anastomosan, se llama la unión, se unen y van a formar lo que es el nervio ciático, ¿sí? Primero el plexo lumbar y después nervio ciático, que va a bajar y inervar todo lo que es las piernas. Tenemos 31 pares de nervios espinales. 8 son
bueno, acá no es raquídeos la palabra, acá es cervicales. 8 son cervicales, ¿sí? Todos son raquídeos. Son raquídeos cervicales, ¿sí? 12 son raquídeos torácicos, las vértebras torácicas. 5 son lumbares, 5 son sacros y un solo nervio coccigio. Todos estos son periféricos. Entonces yo tengo que decir cómo está conformado el sistema periférico por 31 pares de nervios espinales y por 12 pares de nervios craneales. ¿Me siguieron? Los nervios raquídeos, ¿sí? O espinales van a tener una parte anterior que va a ser motora, una parte posterior que va a ser sensitiva, se unen y salen y forman el nervio raquídeo. Dependiendo de la zona, formarán plexos. Si son de la cervical, los plexos braquiales que irán a los brazos. Si son lumbares, el plexo lumbar que será del ciático. Y si son sacros, el plexo sacro que irán a los órganos reproductores. El resto, que no se anastomosan, que no se juntan, que no forman plexos, estimulan todo lo que es la zona, ¿sí?, del tórax y abdomen. Bien, ahí vemos, fíjense, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior de la vértebra, de la médula espinal, y cómo de la parte anterior de la médula salen en la sustancia gris, hacen sinapsis y sale, ¿sí?, un nervio que viaja hasta el músculo para poder estimularlo. Como sale de la parte anterior, es motor, ¿sí? Bien, un poco lo que habíamos dicho. Sistema autónomo, ¿sí?, de la vida vegetativa, visceral, lo que habíamos hablado hoy. ¿Qué es lo que se encarga? El autónomo se divide en simpático y parasimpático. Estos, ¿cuáles son los neurotransmisores? La noradrenalina, la acetilcolina, todavía eso no lo vamos a estudiar. Bien. Y por último, fuera de este sistema nervioso central hay un tejido conectivo. Si se acuerdan de las funciones de los tejidos, el conectivo tenía una función de protección, ¿sí? Hay un tejido conectivo que está separado en 3 membranas que se llaman meninges. Alguno habrá escuchado la meningitis, que es una patología de estas membranas, ¿sí? Y está dividido en 3 capas. Dura madre es la primera, aracnoides la segunda y pia madre la tercera. Acá está mejor dividido. La dura madre es la primera capa, que es muy delgada de tejido conectivo, que es la que hace contacto con el hueso, el cráneo. La aracnoides es una capa que se vea, bueno, acá no se puede apreciar bien, ahí está. Esta sería la dura madre, esta que se ve acá. La aracnoides es una capa muy fina, pero que tiene como una especie de trabélulas que genera espacio para que puedan viajar los distintos vasos sanguíneos, ¿sí? Estas trabélulas, como se ve ahí, forman un espacio. Y la última capa, que es la que se ve acá, que es la que se adhieren esas ramificaciones, es la pía madre. Esas son las 3 capas de tejido conectivo que sirven para protección del sistema nervioso central, ¿sí? Si a alguien, no sé, lo deben haber visto en alguna película que le cortan parte del cráneo para poder ingresarle con una sierrita, van cortando y después le sacan como una tapita. Bueno, todavía está ahí abajo, está todo lo que es esta película de tejido conectivo que un poco aísla y protege, con lo cual no se llega directamente al sistema nervioso central. Hay patologías, por ejemplo,
como no sé si alguno escuchó, espina bífida, ¿sí? Lo van a escuchar bastante porque es una patología, digamos, común, pero no sé bien el porcentaje de gente que la tiene, que puede ser aparente, ¿sí? O sea, no sé si alguno de ustedes la tiene, por ahí existe espina bífida aparente, espina bífida. No sé, Yo tengo a mi hermano menor que tiene espina bífida. ajá. ¿Tiene qué tipo de espina bífida? ¿Mielomeningoceles? Sí, lo tuvieron que operar recién nacido de la... Está bien, que es no se terminó de formar bien el canal medular a la altura de las vértebras, o sea, este conducto que nosotros veíamos por donde estaba la médula espinal. Sí, esperen que voy para atrás. El conducto posterior de la médula espinal no se terminó de formar bien, generalmente porque alguna de las vértebras no se formó bien, generó alguna especie de espacio, ¿sí? Y el canal no se formó, no se cerró bien, y puede haber dos tipos de patología. Uno es que el canal se haya, que la estructura ósea solamente falte y bueno, y la médula sigue indemne, o sea, no tenga ningún daño. Otra es que parte de esta estructura que está protegida por estas membranas se haya ido hacia posterior y le genere una protuberancia, pero no se haya roto, es como una bolsa que lo protege, con lo cual lo único que hay que tener cuidado es, generalmente es operable también, es que no se rompa esa estructura porque si no queda expuesta la médula espinal. Y la otra, la mielomeningoceles, que es cuando sale, pero en parte sale también la médula espinal hacia afuera, sufre estrangulaciones, ¿sí? Y se daña todo lo que es la estructura interna que se encuentra dentro de este canal medular y genera patologías que tienen que ver tanto con la sensibilidad como con dependiendo obviamente del daño que tenga, y la altura, ¿sí? Donde sea esta lesión, ¿sí? Que se produce, ya les vuelvo a decir, por una malformación de este canal que lo protege al sistema nervioso central, ¿sí? Va a tener distintos tipos de me llama patología a la hora de hablar de ya sea una ejecución motora, dependiendo de la altura podemos encontrar distintos tipos de características, no sé en el caso de nuestro compañero dónde está la lesión, pero bueno, hay algunos que necesitan, por ejemplo, caminar con reciprocadores, otros tienen las piernas completamente extendidas, otros pueden tener la flexión de las piernas, otros directamente no mueven las piernas, pero es una patología que vamos a ver comúnmente. Seguramente tu hermano está integrado. ¿Cuántos años tiene? 10 años acaba de cumplir. ¿Cuántos? Perdón. 10. 10. Seguramente está integrado y va a un colegio común. Sí, porque la operaron recién nacido y por suerte salió todo bien. No, porque llevaba un montón de problemas más, la operación se salía mal, o sea, era delicada. Sí. Pero él motrizmente está bien o utiliza algún tipo, ¿sí? Bueno, entonces él lo que tuvo es una meningoceles, o sea, se le fue parte, sí, o sea, no se terminó de romper este conducto que protege la médula espinal, ni tampoco se le fue parte de la médula espinal. La médula espinal sigue indemne, ¿sí? Pero la membrana que lo protege quedaba muy expuesta porque no estaba fuera del canal. Entonces lo operaron para hacer que ingrese, porque si no podría tener consecuencias. Entonces, vamos a tener, lo que sí por ahí, muchas veces, en la oculta, generalmente nosotros no sabemos que es oculta, o sea, nadie se da cuenta hasta que le hacen un estudio. Él seguramente la deben haber detectado cuando le hicieron una inspección y vieron que atrás tenía un bultito y dijeron, bueno, ¿qué le pasó? Le hicieron un estudio y bueno, a partir de ese estudio se dio cuenta de que tenía espina bífida, vieron que tenía toda la movilidad, lo operaron para que no tenga ningún tipo de problema. Lo que pasa es que, acuérdense que la columna se va desarrollando con el paso del tiempo, con lo cual eso, sí, a veces requieren, a veces, no sé cómo será en el caso de tu hermano, a veces son varias operaciones, a veces es una sola, dependiendo también de cómo esté esa patología, cómo esté es una malformación de la vértebra, no terminó de cerrarse.
Lo que sí nos vamos a encontrar con distintos tipos y todos integrados, todos van a estar dentro de un colegio normal, no es que tienen que ir a un colegio especial. Y nosotros justamente damos actividad física, con lo cual tenemos que entender los problemas que pueden surgir o, en todo caso, si nos cuentan que tiene eso y nos dicen de alguna sintomatología, de algo que pasa, si puede ser saltos, no todos responden de la misma forma, no todos tienen el mismo problema, no todos se desarrollan con las mismas características, pero entendiendo más o menos cuál es el problema o cuáles son sus características, podemos diagramar qué actividades pueden llegar a hacer. En el caso seguramente de tu hermano, por ahí puede hacer de todo. Sí, la mayoría de las cosas la puedo hacer, ¿no? Sí, por Después eso. creo que el salto, pero no, Claro. normal. Sí, y también muchas de las cosas no se las permiten hacer por miedo, que ahí es donde radica lo nuestro también. O sea, nosotros tenemos que perder un poco. Si nosotros sabemos, ¿sí? No tenemos miedo. Cuando nosotros no sabemos, ¿qué hacemos? Y no, esta actividad no la hagas, por las dudas, y bueno, por las dudas nunca termina de explotar al máximo lo que podría llegar a ser, ¿sí? Él como ya sea como deportista o lo que le guste hacer, porque seguramente a él le debe gustar, no sé, tirarse de cabeza en la pileta y dependiendo de dónde está el tema, dice, no te tires porque si no, capaz que, no sé, realizás una, y no, entonces no hace nada y capaz que, sí, lo podría hacer tranquilamente. Todo esto que les conté yo, todas estas patologías que les digo yo, las tenemos nosotros en la clase de educación física. Mientras más entienda de ellas, mientras más entienda en realidad cómo funciona el cuerpo, ¿sí? Es más, no es que tenemos que saber todo. Sabiendo medianamente la anatomía, puedo darme cuenta de qué es lo que tengo que trabajar o qué es lo que tengo que tener cuidado. No tengo que ir a un libro que me diga eso. Bien, ahí terminamos el Power. No sé si quieren preguntar algo. Bien, sistema nervioso es bastante complejo, es mucho el material que hay que estudiar. Les recomiendo hacer el trabajo. Ya se lo había recomendado la clase pasada. La clase que viene vamos a volver a hacer un repasito rápido de todo esto que vimos ahora y vamos a agregarle lo del trabajo. Lo mismo que les digo en todas las clases, chicos, traten de estudiar, llevarla al día, ya tienen que tener sistema circulatorio o algún sistema ya bien sabido, sí, porque después cuando quieran leer todo junto se les va a complicar, no van a tener el tiempo para poder hacerlo. Y parece que no, y por más que el examen es en choice, ¿sí? Termina siendo complejo, ¿sí? Y después terminan desaprobando. Entonces, pónganse las pilas. Bien, quédense un segundo que les voy a tomar asistencia. El que le digo ya se puede ir. Cualquier cosa me preguntan por plataforma. La semana que viene es feriado, no tenemos nada. El 28 les doy una actividad. Alvarado, sí, está, ya te puedo decir nomás. Gracias, profe. Bueno, pregunto. Méndez. Vélez. Vélez está. Presente. Bien. Aguirre. ¿Dónde está Aguirre? Ahí está. Listo.